Hola, qué bueno que estamos de nuevo compartiendo. En esta ocasión Ingrid Martínez no va a compartir sobre nada técnico, porque quiero confiarles que sí tenía un tema preparado. De hecho, lo tengo preparado para ustedes, pero por algún motivo el tema que voy a compartir en esta noche pues me surgió y tengo que ser obediente. La verdad es que el mundo está de rodillas y hasta los no cristianos están orando y pidiendo ayuda a Dios, y la situación actual a raíz de este COVID-19 es una situación sin precedentes. La verdad es que el COVID-19 llegó inesperadamente, trastornando el status quo y provocando mucho dolor, mucha impotencia, mucha desesperanza. Y nos encontramos en medio de un caos global con severas consecuencias en el orden social, en el orden económico, en el orden político y en todos los planos de nuestras vidas, en el plano espiritual, en el plano emocional, físico. Y recientemente meditaba sobre qué hacer mientras transitamos por esta pandemia. Y más allá de ella, ¿verdad? Recordé una palabra que el Señor puso en mi corazón a principios del año 2019 y no sé por qué, pero me vino eso y me vino contundentemente con una orden, ¿verdad?, de que debía de compartirlo en esta ocasión. En enero del año pasado estaba yo en medio de un ayuno congregacional y un día tenía que terminar algo. Me levanté muy temprano, me senté en la mesa del comedor y no podía concentrarme. Realmente algo pasó, empecé a orar, a llorar, tomé papel del que tenía en la mano para lo que estaba haciendo y empecé por detrás a escribir y no paraba, y escribía y escribía y escribía. Y realmente mientras lloraba y oraba, me di cuenta de que era un mensaje muy importante y que era un mensaje para compartir. Realmente el mensaje era que nosotros como seres humanos vamos a estar en esta tierra y vamos a tener cargas, vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulación. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue humillado, flagelado, fue crucificado en la cruz del Calvario sin merecerlo. ¿Y quiénes no somos nosotros entonces, sino viles pecadores, para pretender una vida sin sufrimiento? De hecho, Dios mismo en Juan 16:33 lo advierte y dice que en el mundo tendréis aflicción. Mientras yo escribía, el Señor me seguía ministrando y realmente me seguía afianzando el mensaje de que como seres humanos debemos entender que tendremos aflicción y que debemos aprender a enfrentarla. Yo jamás, ni ninguno de nosotros imaginaba en el 2019 que íbamos a estar pasando por esta situación, y la verdad es que esto es una cruz, la cruz del COVID-19. Para Jesús la cruz representó, ¿verdad?, sufrimiento, lo hizo para liberarnos de nuestros pecados, pero realmente la cruz también representó su extravagante amor por nosotros. En el caso de nosotros, en este momento, pues la cruz representa sufrimiento, pérdida, temores, aflicción, desasosiego. La cruz que Jesús cargó fue más pesada que cualquiera que nosotros hayamos cargado o estemos cargando en el momento. Jesús fue expuesto a un nivel de dolor indescriptible, sufrió todo tipo de improperios, fue burlado, despreciado, rechazado, culpado, maltratado emocional y físicamente. Pareciera como si cada aflicción de las que Jesús experimentó en ese momento representara cualquier cosa, ¿verdad?, de las que nosotros estamos padeciendo en medio de esta pandemia en estos momentos. En aquel momento, cuando eso me estaba sucediendo, yo reconocí que realmente tenía mi cruz y lloré muchísimo, le pedí perdón al Señor porque realmente estaba manejando esa carga de una manera inadecuada. Pensé también en otras situaciones de otras personas, de personas allegadas a mí, con relaciones matrimoniales, ¿verdad?, muy quebradas, con matrimonios al borde del divorcio, personas con enfermedades terminales, personas con muy mala situación económica, con negocios quebrándose, falta de empleo y muchas situaciones que los seres humanos realmente tienen o tenemos. En aquel momento
me venía a la mente cuál es la cruz de cada persona que yo tengo a mi alrededor o que tenía en ese momento a mi alrededor. Ahora, en este tiempo realmente de COVID-19, COVID-19 es como si fuese la cruz que nos toca a todos cargar, ¿verdad? Con sus efectos inmediatos y sus secuelas de mediano y largo plazo. De hecho, los expertos dicen que en medio del confinamiento al que nosotros los seres humanos estamos sometidos a nivel mundial y a nivel local, los sentimientos que más comúnmente estamos experimentando son la tristeza, el miedo, la frustración, son básicamente esos tres. Aunque las emociones de los seres humanos típicamente son como las razones que nos mueven o que provocan, ¿verdad?, conductas o respuestas. Lo cierto es que esas emociones generalmente son similares. En este caso, ¿verdad?, los expertos hablan de esas tres particularmente: tristeza, frustración y miedo. Pero lo que sí no es igual o varía de ser humano en ser humano, de persona en persona, son los comportamientos, la manera en que nosotros respondemos. ¿De qué depende que tú respondas de una manera ante esta cruz que te toca cargar y yo responda de otra manera, haciendo quizá el estímulo el mismo, ¿verdad? Porque todos estamos experimentando lo mismo. Quizás los sentimientos varían entre esos tres, pero nuestra respuesta es lo que verdaderamente va a ser diferente. Y viene determinada por los antecedentes tuyos y míos, por aspectos que nos diferencian, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestros valores, nuestras creencias, pero también aspectos que tienen que ver con las comunidades donde nosotros crecimos o donde nosotros nos desenvolvemos actualmente. Pero sobre todo, tu respuesta, mi respuesta ante lo que acontece, depende de los recursos con que nosotros contamos. Todos los seres humanos contamos con recursos de dos tipos. Contamos con recursos internos y contamos con recursos externos. Son recursos personales, se llaman recursos personales. Ahora, los recursos externos son aquellos como propiedades, dinero, relaciones, eh, contactos, ¿verdad?, en ciertos niveles. Y los recursos internos tienen que ver con hábitos, características personales, habilidades, conocimientos, valores y sobre todo la fe. La fe es un recurso interno poderosísimo. En momentos como estos, los seres humanos nos damos cuenta de cuál de los dos tipos de recursos es el más importante, si los recursos, ¿verdad?, personales externos o los recursos personales internos. En medio de esta crisis y de cualquier otra crisis, los seres humanos verdaderamente se dan cuenta de que los recursos internos son los más importantes. Por ejemplo, ahora mismo en medio del COVID-19, muchos son los que tienen recursos materiales, personas millonarias, intelectuales, personas famosas, y sin embargo han muerto por falta de aire. Imagínense que, de qué le ha servido quizás el poseer esos recursos externos de los cuales hablábamos. Entonces es tiempo de asirnos a nuestros recursos internos, la fe siendo el más importante de todos ellos. Por eso estoy aquí, para hablar sobre algo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. El Señor nos muestra a través de su accionar en la cruz cómo debemos cargar la cruz que nos toca cargar en este tiempo. Como seres humanos, ¿verdad? Todos cargamos nuestras aflicciones o manejamos nuestras aflicciones de distintas maneras, como yo decía anteriormente. Por ejemplo, lo normal es que una persona que se encuentra en peligro o en alto riesgo, como se encontraba Jesús en la cruz, a muerte, a horas, perdón, de morir por condena, ¿verdad? Lo normal es que se enfoque en sí misma, que sencillamente se olvide un poco del entorno, que se encierre, ¿verdad? Nosotros, de hecho, como seres humanos, también cuando atravesamos por situaciones así de difíciles, pues usualmente nos tornamos egoístas. Sin embargo, en aquella hora de angustia y de dolor supremo, Jesús hizo exactamente lo contrario. Realmente se olvidó de sí mismo, se olvidó de sus necesidades, se concentró primero en todos los que estaban a su alrededor, seres queridos, por ejemplo, su madre,
y hasta se concentró en las personas desconocidas que estaban ahí, los malhechores, por ejemplo, y los que le torturaban. Jesús, en medio de la crisis más grande por la que ser humano alguno haya enfrentado, abrió la boca en 7 ocasiones para expresar cosas específicas, puntuales, que hoy nos pueden servir de lecciones sobre cómo nosotros cargar esta cruz que nos toca cargar. Nos reveló a través de lo que dijo su carácter y su gran amor por nosotros. Punto número 1, y tiene que ver con una de las frases que dijo, ¿verdad?, en la cruz. Jesús respondió exhibiendo perdón, intercedió a favor de los que estaban haciéndole daño en ese momento, ¿verdad? En Lucas 23:34 dice, Jesús exclamó con palabras claras y contundentes, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estos son tiempos también para nosotros ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón. Estos son tiempos para nosotros arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Pero también estos son tiempos para perdonar. ¿Harías tú lo que hizo Jesús? ¿Perdonarías a tu esposo por haberte sido infiel, por rechazarte? ¿Perdonarías a un amigo que te traicionó o a un jefe que te dejó en la calle sin trabajo? Nosotros podemos y debemos perdonar, porque perdonar también nos libera. De hecho, aún debemos de perdonar a personas que nos ofenden, que nos han hecho daño, aunque no nos pidan perdón, aunque no se lo merezcan. En medio de este confinamiento, nosotros de hecho tenemos muchas situaciones a nivel familiar. Yo he escuchado de problemas que se están dando en familias, bueno, que han estado casi al borde, ¿verdad?, de matarse unos con otros, porque hay altas y bajas. Las personas realmente están tanto tiempo encerradas, y los que están encerrados son familias, y con la misma familia se están dando situaciones. Debemos de evitar levantar murallas, mejorar la comunicación, porque en estos tiempos resulta muy difícil para todos estar encerrados en 4 paredes, ¿verdad?, con toda la tensión y el estrés que esto está poniendo sobre nuestros hombros. El segundo punto tiene que ver con otra de las frases que pronunció Jesús en la cruz, y nos enseña cómo Jesús cargó su cruz y cómo nosotros debemos cargar la nuestra. Jesús respondió exhibiendo generosidad. No fue egoísta, más bien fue compasivo. Aún en esas circunstancias dio esperanza a las personas que estaban ahí. De hecho, una persona lo abordó, ¿verdad? Y dice en Lucas 23:42, estando Jesús en la cruz, uno de los 2 malhechores, desesperado y atemorizado, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, muy compasivo, les respondió, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa ser generoso? La generosidad tiene que ver con ayudar a los demás. Hoy debemos de ser más sensibles que nunca. Muchas personas están malpasando. Dadas las medidas de distanciamiento social, la gente no puede salir, o hay muchos que están suspendidos de sus empleos. Así que como consecuencia de esto, muchas personas no están produciendo. Sus ingresos han desaparecido o han disminuido significativamente. La pregunta que debemos formularnos es, ¿estamos nosotros haciendo todo lo que podemos hacer por otros? ¿Estamos nosotros realmente apoyando a otras personas? ¿Cómo estás tú manejando a las personas que trabajan para ti si tú tienes una empresa? ¿Cómo estás tú manejando a tus colaboradores? ¿Qué tipo de sensibilidad has demostrado? ¿Qué tipo de acciones has tomado para ayudarles, para alentarlos, para apoyarles, inclusive económicamente? Otro aspecto quizás también que tiene que ver con una de las frases que Jesús pronunció en la cruz es el aspecto de la perseverancia. Jesús nos llama a ser perseverantes en este tiempo, a no desmayar. Él aguantó estoicamente, Él no se desesperó.
no entregó su vida hasta que no culminó la misión para la cual fue, ¿verdad?, convertido en hombre y para la cual vino a la tierra. Exclamó con su último aliento, consumado es. Y en Juan 19:30 lo dijo así: consumado es. Tan pronto cumplió con su misión. Jesús pudo haberse rendido antes, pudo haber tirado la toalla, pudo haber dicho: Padre, mira, no puedo más, no voy a poder cumplir contigo, no voy a poder cumplir con la misión que me asignaste. Nosotros, dada la incertidumbre que trae consigo esta tormenta, ¿verdad? Y como los vientos están arreciando con todo lo que está aconteciendo, puede que hayamos pensado en abandonar, dejar a un lado nuestros sueños, ceder nuestras metas, desistir de nuestros proyectos. Puede que nos haya pasado por la mente. Sin embargo, no podemos hacerlo. No podemos sencillamente decir: voy a dejar esto, no puedo más. En medio del COVID-19, que verdaderamente implica obstáculos y muchas dificultades, tenemos que elegir ser constantes, mantenernos enfocados, tomando acciones una y otra vez para concretar lo que tenemos pautado, para cumplir con la misión que tenemos que cumplir y hasta para idear nuevas formas de salir adelante. No tires la toalla, no tires la toalla. Jesús estoicamente permaneció hasta cumplir con su misión. Tú y yo tenemos propósito en esta vida, tenemos metas que cumplir y nos debemos también a otras personas. Jesús también habló en una de las frases, o por medio de una de sus frases, habló de la importancia de asumir la responsabilidad. Cómo Él nos demostró que la responsabilidad tenemos que asumirla. Aún en esa hora de dolor lacerante, se preocupó por su madre viuda y encomendó su cuidado a Juan, su discípulo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y esto lo encontramos en Juan 19, del 26 al 27. Nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles y estamos muchos de nosotros quizás un poco abatidos, ¿verdad? Pero tenemos que huir de la desesperanza. Obviamente somos personas, somos seres humanos, pero podemos asumir realmente la responsabilidad, podemos realmente hacernos cargo. Nosotros no debemos enajenarnos, no podemos perder de vista el daño que le hacemos no solamente a otros, sino el daño que nos hacemos a nosotros mismos si nosotros abandonamos y si echamos a un lado nuestros sueños y nuestros propósitos. En días pasados recordaba una mujer justamente que me comentó sobre el hecho de que su esposo falleció a raíz del COVID-19 y en medio de la tragedia, pues yo la escuchaba muy devastada y de hecho lo estaba. Me comentó que quería cerrar un negocio que ambos habían levantado por 10 años. En ese momento, cuando la escuchaba diciéndome sobre esa decisión, me dolió mucho porque aunque comprendí, ¿verdad?, que lo que le estaba aconteciendo a ella era duro y que era natural que se sintiera así, ¿verdad? Realmente hay empleados detrás de ese negocio esperando o contando con un empleo. Entonces tenemos que realmente pensar en los demás. No se trata solamente de nosotros. Y eso nos va a dar fuerza y nos va a hacer resilientes y nos va a hacer antifrágiles. El hecho de pensar que tenemos un propósito que cumplir y que podemos realmente sacar de abajo, contar con nuestros recursos internos, porque tenemos muchos recursos personales internos, y seguir adelante, siendo constantes. Lo que acontece no es fácil realmente, pero estamos llamados a actuar como Jesús actuó en la cruz. Esta cruz del COVID-19 nos resulta muy pesada y puede ser más o menos pesada para uno u otro, dependiendo de los efectos que la pandemia ha tenido sobre cada uno. Quizás a algunos de ustedes que me están escuchando ha perdido algún ser querido
otros han disminuido sus ingresos por la pérdida del trabajo, porque fueron suspendidos, otros quizás porque ven casi, ¿verdad?, quebrar sus negocios. Cualquiera que haya sido la situación o el golpe o el efecto, vamos a decir, de esta pandemia, la verdad es que la cruz es pesada. Pero aún siendo pesada, la pregunta es, ¿puedes tú asumir tu cruz, esta cruz que nos ha tocado a todos, que es común a todos? ¿Puedes tú asumirla como asumió Jesús la propia? Exhibió perdón, exhibió generosidad, exhibió perseverancia y asumió su responsabilidad. ¿Estás tú dispuesta a hacer lo mismo? Porque el llamado es realmente a actuar como Jesús. Algunos seres humanos, cuando experimentamos sufrimiento, nos encerramos en el dolor, algunos se victimizan, otros sencillamente se alejan de Dios, lo dejan de buscar, hasta lo niegan. Y esto lo que hace es que provoca un mayor problema, ¿verdad? Porque si la fe se debilita, siendo este el recurso más importante de los recursos internos que tenemos, pues sencillamente va a ser peor para nosotros. Dios es nuestro gran sustento en tiempos de tribulación y Él espera que nosotros nos mantengamos firmes, no importa cuán fuerte sea el viento que esté soplando. Realmente Él espera que lo pongamos a Él primero, independiente de cuáles sean las circunstancias. Así que para finalizar, yo quiero que volvamos a Juan 16:33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he venido realmente, ya he vencido al mundo. La segunda parte de esta declaración es sublime, es esperanzadora. Él agregó, pero confiad, yo he vencido al mundo. La primera parte significa, ¿verdad?, que debemos aprender a descansar en Él. Y sencillamente entender que debemos eludir la autosuficiencia, reconocer que solo Dios lo puede hacer. Así que yo en esta hora le pido al Señor que les conceda sabiduría para que, a pesar de lo difícil que ha sido y que sigue siendo esta pandemia y sus efectos, sus secuelas, ¿verdad?, que podamos actuar como Jesús actuó, esperanzado, abrazando, ¿verdad?, sus propósitos, en ese caso su misión. Él cargó valientemente su cruz, asumiendo todo lo que implicó, y nosotros podemos seguir sus enseñanzas. Él es el modelo infalible. Dios te bendiga.